Alguna vez habrás escuchado a portavoces antisemitas, islamistas, de extrema izquierda o pro-palestinos rechazando el derecho a la existencia del Estado de Israel. Otros simplemente ponen en duda la justicia del levantamiento del único Estado cuna nacional del pueblo judío. Otros tantos consideran que el judaísmo es una religión y, por lo tanto, las religiones no poseen derechos estatales, sino que los pueblos son los únicos privilegiados. En este último conjunto de personas podemos incluir a algunos judíos de la diáspora, quienes consideran que el judaísmo es una religión o una cultura y por ende no se identifican y a veces no aprueban la legitimidad del Estado de Israel. La primera pregunta que debemos hacernos es simplemente si el hecho de poner en duda el derecho a la existencia de Israel es un acto legítimo. Si la persona que pone en duda tal derecho se cuestiona solamente la existencia de un solo Estado en el mundo y da la casualidad que se trata del Estado de los judíos, esta persona es simplemente un judeófobo y deberemos decidir entonces si vale la pena responderle a él o si debemos preguntarle a la audiencia o a nuestros amigos si es moral y legítimo expresarse de forma antisemita como lo está haciendo el susodicho. En otras palabras, si para la misma persona, Haití, Andorra, Bélgica, Uruguay y Papúa Guinea son todos ellos estados con derechos legítimos, pero solamente uno en el mundo, de los 193 estados reconocidos como miembros de la ONU, no pasa su estricta barra de legitimidad, entonces no debemos confundirnos. Se trata de judeofobia o antisemitismo puro y duro. En este grupo, los que descaradamente rechazan el derecho a la existencia de Israel, incluimos a los que afirman que Israel le robó sus tierras a los palestinos, cuando estos mismos judíos no poseían ningún tipo de derecho sobre tales tierras. También colocamos a los que afirman que Israel ha nacido del pecado y que Israel fue una compensación a los judíos por lo que sufrieron durante el Holocausto. Resulta surrealista, descarado y hasta a veces produce vergüenza ajena escuchar a un español, argentino, chileno, un boliviano o un ucraniano poner en duda el derecho a la existencia de Israel. Existen registros de la existencia de los judíos en Israel, Canaán, o en la más tarde conocida como Palestina romana, desde el 1850, antes de la era cristiana, y se calcula que los judíos salieron de Egipto liderados por Moisés en el siglo XIII antes de la era cristiana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿con qué derecho e integridad moral una persona que vive en un país de América Latina se atreve a poner en duda el derecho de un pueblo que existe desde hace casi 3.900 años? ¿Qué derecho tiene un español a plantearse el derecho del pueblo judío a su Estado, cuando mientras que los judíos escribían y analizaban su ley sagrada, sí, cuando los judíos ya existían hacía unos 2000 años, sus pares ibéricos eran simples tribus paganas, sin siquiera comenzar a plantearse una identidad nacional española? Hagamos un ejercicio para ubicarnos históricamente y poner en su sitio a este grupo de personas con poca vergüenza. El pueblo judío tiene una historia extensa como los japoneses, chinos o helenos, los mismos pueblos que suelen respetar a sus pares judíos, mientras que otros, naciones y pueblos relativamente nuevos, ¿se atreven a cuestionar a Israel? Un segundo grupo de deslegitimadores rechaza la existencia de la cuna nacional del pueblo judío, pero son un poco más sofisticados. Este grupo afirma que ellos no se oponen a los judíos, sino que se oponen al sionismo, y por ende rechazan la existencia de un Estado sionista. Para ellos el sionismo es un resumen de todas las plagas del mundo. Sionismo es capitalismo, es comunismo, es el mal de Chagas, la pobreza, los errores arbitrales en los mundiales, la violencia. Todo eso para ellos es el fantasma del sionismo. Esta misma gente se cree con derecho de definir al movimiento sionista mejor que incluso los que crearon al movimiento. Evidentemente, esta misma gente desconoce la naturaleza del movimiento sionista y es muy probable que tampoco estén interesados en conocerla. Ellos quieren demonizar al sionismo, pero de ninguna forma aprender qué es el sionismo. El sionismo no es otra cosa que el movimiento de liberación nacional del pueblo judío.
En otras palabras, los judíos del siglo XIX se sentían que formaban parte de un pueblo y se movilizaron para regresar a su patria histórica, ubicada en la montaña de Sión. De allí el nombre Movimiento Sionista. Los de la banda oriental deseaban su independencia y su nacionalismo propició la creación de Uruguay. Los brasileros deseaban dejar de ser parte de la corona portuguesa y su nacionalismo los llevó a declarar la independencia de Brasil. En el caso de los judíos, ese nacionalismo tiene un nombre propio: sionismo. Ser sionista es simplemente considerar que los judíos son un pueblo y poseen derechos sobre un pequeño trozo de tierra bajo el cielo, Israel. Aquella persona que considera que existe un solo pueblo en el mundo que no merece ser calificado o catalogado como pueblo, y ese grupo de gente son los judíos, y que ese único pueblo no posee derecho a autodefinirse nacionalmente, prohibiéndoles ser sionistas, entonces no nos engañemos. Este sofisticado antisionista no es otra cosa que un judeófobo antisemita. La mayoría de los judíos en el mundo se considera parte de un pueblo y apoyan al sionismo, por lo que aquel que odia al sionismo pero no al judío no es capaz de explicar cómo es que odia a un solo nacionalismo en el mundo, y cómo es que no odia a los judíos, aunque de hecho odia a casi todos ellos que son sionistas. Si odias a los judíos sionistas que viven en Israel, casi la mitad del pueblo judío, si odias a las comunidades judías europeas que son definitivamente sionistas, si odias a la masiva comunidad judía norteamericana sionista, y si odias a las apabullantes comunidades judías sionistas de América Latina, entonces quizás lograrás convencer a algún que otro incrédulo de que no eres lo que realmente eres: un antisemita. Los sofisticados antisionistas o los sinceros negadores de los derechos judíos son dos caras de la misma moneda, una manifestación moderna nacida en el siglo XX del antiguo antisemitismo, simplemente una mutación. Convencer a un antisemita es una pérdida de tiempo. La judiofobia debe ser combatida y rebelada, y el agresor antisemita es quien debe explicar su odio, y no pedirle al agredido que justifique por qué le odian. Ahora bien, si en vez de asegurar que Israel no tiene derecho a existir, o si en vez de demonizar al sionismo, la persona te pregunta honestamente que le expliques los derechos judíos sobre la tierra de Israel, ¿qué haces? ¿Lo acusas de antisemitismo? Pues no. A ellos hay que explicarles que los judíos somos un pueblo, los derechos históricos del pueblo judío, los derechos legales sobre la tierra, los derechos religiosos a la misma, y la efectividad del control para justificar el derecho a Israel. Sobre eso trataremos en los próximos capítulos.